En este vídeo vamos a estudiar la regla de L'Hopital. Para usar la regla de L'Hopital hay que saber derivar. Es por eso que hay profesores que antes de explicar las derivadas, aunque se hayan estudiado en primero de bachillerato, no os dejan aplicar la regla de L'Hopital para calcular límites. Si vuestro profesor os deja aplicar la regla de L'Hopital, pero aún no sabéis derivar bien, os aconsejo que veáis los vídeos donde estudiamos cómo hacer las derivadas de diferentes tipos de función. ¿De acuerdo? Bien, centrémonos pues ahora ya en la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital nos dice que si tenemos una función f, dos funciones, f de x y g de x, son derivables en x igual a a. Ahí se admite que también sea cuando x tiende a infinito o cuando x se hace infinitamente grande o infinitamente negativo. Y el límite cuando x tiende a a del cociente de la división de f entre g es igual a 0 dividido entre 0 o a infinito dividido entre infinito, entonces el límite cuando x tiende a de f de x dividido entre g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de f' de x dividido entre g' de x. Fijaros que no derivo el cociente, no derivo la división, derivo lo que hay arriba por un lado, lo que hay debajo por otro lado. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de x dividido de 1 menos el coseno de x. Al hacer la sustitución de x por 0, nos va a dar 0 por el seno de 0 dividido de 1 menos el coseno de 0. El seno de 0 es 0, seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 es 1. Así que en el numerador tenemos 0 por 0, que es 0, y en el denominador tenemos 1 menos 1, que también es 0. Así pues, podemos aplicar L'Hopital. Lo que vamos a hacer es escribir el límite cuando x tiende a 0 de x seno de x dividido de 1 menos el coseno de x igual a a. Y ahora aquí indicamos que esto es una indeterminación del tipo 0 partido 0 y que vamos a aplicar L'Hopital. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hallar el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de lo que hay arriba, vamos a derivarlo aparte, la derivada de x por el seno de x. Sabéis que de las reglas de las derivadas, la derivada de x es 1, la derivada del seno es el coseno y además tenemos la derivada del producto, puesto que ahí hay un producto, x por el seno de x. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, haciendo la derivada del producto, tendría la derivada de x, que es el primero, o sea, 1, por el seno sin derivar, más x sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno de x. Por otra parte, en el denominador tengo 1 menos el coseno de x. También lo tengo que derivar. La derivada de un número es 0. La derivada de un número es 0. La derivada del coseno
es el menos seno. Y la derivada de una resta o suma de funciones es la suma o resta de esas funciones. Entonces, esto nos dará la derivada de 1, que es 0, menos la derivada del coseno, que es el menos seno. Por tanto, como menos con menos daría más, esto es el seno de x. Voy a tener, por tanto, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x más x por el coseno de x en el numerador y del seno de x en el denominador. Bien, si hago la sustitución, el seno de 0 es 0, aquí tengo 0 por el coseno de 0, que es 1, y aquí tengo el seno de 0, que es 0. Entonces vuelvo a tener arriba 0 y en el denominador también 0. Y puedo volver a aplicar L'Hopital. Si aplicamos L'Hopital de nuevo, nos quedará el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de lo que hay en el numerador, la derivada de seno de x más x coseno de x. Si esto lo deriváis, la derivada del seno es el coseno. Luego tengo la derivada de un producto, x por el coseno de x, que sería la derivada del primero, que es x, lo que me da 1, por el coseno sin derivar, más el primero sin derivar, x, por la derivada del coseno, que es el menos seno. Así que esto me va a dar 2 coseno de x menos x por el seno de x. En el denominador teníamos el seno de x, ¿de acuerdo? Que si lo derivamos, la derivada del seno nos va a dar el coseno. Entonces, esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno de x menos x seno de x dividido del coseno de x, que era la derivada del seno de x. Si ahora sustituimos, tenemos 2 por el coseno de 0 menos 0 por el seno de 0 dividido entre el coseno de 0. El coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces, si sustituís el coseno por 1 y el seno por 0, esto os da simplemente 2 y ya tenemos calculado el límite. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende al infinito de x por e elevado a menos x. Esto, si sustituís la x por infinito, os daría infinito por e elevado a menos infinito, o sea, infinito multiplicado por 0. Es del tipo infinito por 0 o 0 por infinito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, por ejemplo, la exponencial que lleva un exponente negativo, puedo cogerla y llevarla al denominador cambiando el signo del exponente. Tendría el límite cuando x tiende al infinito de x dividido de e elevado a x. Ahora ya tengo infinito arriba dividido entre infinito abajo, porque e elevado a infinito es igual a infinito. Entonces, como es algo del tipo infinito entre infinito, voy a aplicar L'Hopital. Un momentito, ahí. Aplicamos L'Hopital, tendríamos en el numerador la derivada de x, que es 1, en el denominador la derivada de e elevado a x. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Y ya volvemos a sustituir. Tendría 1 entre e elevado a infinito, 1 entre infinito, esto es igual a 0. Bien,
¿Qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que para resolver límites del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Si tenemos un límite de un cociente de dos funciones, f entre g, y las funciones f y g son derivables en un entorno de x igual a, o cuando x tiende a más o menos infinito, y el límite cuando x tiende a de ese cociente de f entre g es del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito, entonces el límite del cociente de f entre g es igual al límite del cociente de sus derivadas, de f' entre g'. Entonces, o bien lo aplicamos directamente porque nos sale 0 entre 0, o si por ejemplo tuviéramos un límite del tipo infinito por 0, siempre podríamos transformarlo en uno del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito para poder aplicar también L'Hopital.